Buenos días, amados hermanos. Así como estamos, ¿verdad? Damos gracias a Dios también. El Santo Espíritu nos dirija en esta mañana. Traiga gracia abundante y podamos compartir la palabra. Amén. ¿Podéis sentaros? Como ya os dije, voy a hacer una serie como buenamente pueda, no descartando lo más importante del libro de Éxodo. Así que quiero que me acompañen los hermanos al libro de Éxodo, capítulo 2. Éxodo, capítulo 2. Una narrativa completa de la vida de Moisés, pero brevemente solo de su nacimiento y parte, un evento de su juventud, ¿no? Es lo que el autor sagrado y lo que el Espíritu Santo ha querido mostrar de esa parte de su vida concretamente. Es lo que vamos hoy a ver en el capítulo 2 de Éxodo. Dice así la palabra del Señor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo a ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Amén. Estas últimas palabras lo reconoció para que lo entendáis bien. Lo que quiere decir en otras versiones es que Dios vio la condición en que estaban. ¿Vale? Se puede quedar la palabra reconoció como algo ahí en el aire, pero esto fue que Dios vio en la condición en que ellos estaban. Estaban sufriendo. Ya lo vimos, durante 430 años
Los israelitas estuvieron bajo la esclavitud, bajo el yugo del faraón de Egipto, o sus siguientes faraones que hubo, ¿vale? Después de perder de vista la fama de José. Ya sabéis todo lo que hizo José por Egipto, pero hubo algunos faraones que ya empezaron a olvidarse, ¿verdad?, de José. Los hombres olvidan, pero Dios nunca olvida. Esa es la realidad, esa es la gran verdad. Así que, poniendo esto en contexto y viendo, como vimos en el capítulo 1, que Dios cumple sus promesas, que Dios prometió a Abraham multiplicar su descendencia, y Dios lo estaba cumpliendo. Y el faraón estaba viendo que el pueblo de Israel se estaba haciendo una nación poderosa y que incluso iba a tomarlos a ellos, ¿no? Entonces, faraón decide matar, como podemos ver aquí en el final del capítulo 1, como ya vimos, que todo hijo que nazca lo echaran al Nilo, pero a toda hija la dejaran con vida. Querían destruir, querían matar, asesinar, un infanticidio, podemos decir, a todos los niños. El título del sermón es un hombre en los planes de Dios. Un hombre en los planes de Dios. Es un hombre, Moisés. Un hombre escogido, después llamado, pero es un hombre que entra en los planes de Dios. Dios tiene planes. ¿Ustedes lo saben o no lo saben? Planes eternos, planes ocultos, cosas que nosotros ignoramos totalmente, amados. Entonces es un hombre en los planes de Dios. Y yo recuerdo, no sé si ustedes recordarán, yo soy ya mayorcito, algunos sois más mayores que yo. Recuerdo en mi infancia, por allá por los 70, la cantidad de personajes variopintos que yo veía en la televisión. Personajes míticos, de ficción, ¿no? Tales como Simbad el Marino, ¿os acordáis de Simbad con ese anillo? Había películas de Simbad, había dibujos animados de Simbad el Marino. También Ulises, la Odisea, también se veía en dibujos animados, algunas películas antiguas de los años 50 y de Hollywood, Ulises. Pero lo que más recuerdo, con más cariño tengo, era el personaje, el héroe español Curro Jiménez. No sé si os acordáis de Curro Jiménez. Qué personaje, ¿no? Y después, a los 10 años, así, me marcó el personaje de Superman. No sé si os acordáis. Superman. Un hombre volando y, bueno, con su capa, llevando a cabo super hazañas increíbles, ¿no? Personajes que impresionaban, pero todos estos personajes carecían de la presencia de Dios. No había nada en los relatos, en su narrativa, acerca de Dios. Absolutamente nada. Los mitológicos, pues algunos dioses, ¿verdad?, mitológicos y cosas de estas. Entonces aquí vamos a ver, hermanos, a un hombre, Moisés, dentro de los planes del Dios eterno y verdadero. Un personaje real, un hombre usado por Dios, cuyas impresionantes hazañas serían llevadas a cabo por la propia mano de Dios. ¿Amén hasta aquí? Muy bien. Pero siglos más tarde, llegaría el personaje por excelencia, el personaje principal de toda la historia de la humanidad. Moisés salva al pueblo de Egipto de la esclavitud por mano de Dios. Pero, hermanos, el verdadero salvador de los hombres vendría siglos más tarde. La propia mano, el propio Dios hecho hombre, hermanos, vino, dice el Evangelio, a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesucristo. Jesucristo. Un día en nuestra historia, en tu historia, en tu vida, en tu clamor, en tu gemido, viendo Dios nuestra condición, hermanos, perdida, atados
y esclavos de nuestros pecados, Dios se acordó, como dice aquí al final de nuestro texto, Dios se acordó, Dios oyó el gemido de ellos, Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró, hermano. Dios no está ausente de nuestras vidas, Dios no está ausente de la historia, hermanos. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, todo lo que hay en la humanidad está bajo el control soberano de nuestro Dios, en el Dios en que nosotros creemos, el Dios de Jesucristo, hermano. Todo. Dios tiene sus planes. Y la Biblia nos llama a confiar plenamente en sus planes. Veamos lo que veamos, porque no caminamos por vista, andamos por fe. Por lo tanto, estando en nuestra condición, yo lo recuerdo, y hacemos bien en clamar. Si tú clamas al Señor, si tú ruegas a Él te oye. Y en nuestro clamor, atados, hermanos, a nuestros pecados, esclavos de nuestros pecados, Jesucristo nos rescató y nos dio plena libertad, hermanos. Y la Biblia lo relata así, el cual Él nos ha librado, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del propio infierno, es lo que quiere decir el apóstol Pablo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, nos ha comprado, nos ha libertado de nuestros pecados por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Ha llevado a cabo el perdón, la finiquitación de nuestros pecados. Hermanos, somos libres en Jesucristo. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Libre o atado? Atado por el pecado, esclavizado bajo el yugo terrible del faraón de este mundo, el diablo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cayeron tus cadenas al suelo, rotas, o sigues bajo ese yugo? El énfasis de este texto, yo creo y estoy convencido de que se encuentra en cómo Dios usó a un hombre para la salvación de su pueblo. Y en este caso, hermano, Moisés. Pero Moisés tipifica y apunta al verdadero Salvador de la humanidad, hermano. Al verdadero Salvador de su pueblo, la iglesia. Y este es Jesucristo. Por tanto, hermanos, os pongo un poco en el contexto. Este capítulo 2, como estamos viendo, narra brevemente el nacimiento y la juventud de Moisés, que fue y sigue siendo, hermanos, sigue siendo, oídme, un hombre sumamente importante para la nación de Israel. Hermanos, la vid verdadera, el verdadero Israel es Jesucristo, a ver si nos entendemos. El verdadero pueblo de Dios, y solamente hay uno, es la iglesia. No hay dos pueblos de Dios. Es la iglesia. Aquellos que han puesto su fe y su confianza en Jesucristo es el verdadero pueblo de Dios. Y la vid verdadera es Jesucristo. Hermanos, todos los que hemos sido llamados a la fe, todos aquellos que han sido llamados a la fe en la historia, han sido salvos por el sacrificio perfecto de Jesús. Amén. No por ninguna ley, ni por ninguna promulgación religiosa de ningún tipo de nación. La nación salva por la sangre de Jesús es la iglesia, el verdadero y único pueblo de Dios. No hay otro. Amén. ¿Hasta aquí claro? Por medio de Moisés, Dios entregó la ley, su decálogo universal al pueblo de Israel, pero además también todas las leyes, hermanos, morales, civiles, ceremoniales, 631 leyes que había que cumplir a la plena perfección. Imposible. Y algunos pretendían en el tiempo del Señor Jesucristo imponer ese yugo sobre otros. Y ni siquiera ellos con un dedo podían levantar esta carga. Moisés fue el hombre de Dios, previsto en sus planes eternos,
usado por Dios para la liberación de su pueblo oprimido, aquí en este caso, por 430 años. 430 años, hermano. Tremendo. Tremendo. Dentro de la estructura que vamos a ver cada escena, he situado este relato en 4 escenarios, 4 escenas. ¿Vale? Y el Espíritu Santo lo que quiere que veamos brevemente la vida de este personaje, la vida, su infancia y su juventud, es lo que quiere el autor, lo que quiere el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque después en el capítulo 3, cuando comienza esa expansión de la vida de Moisés y su llamado de parte de Dios para liberar al pueblo, ahí empieza toda una historia. Pero aquí brevemente el autor cala en esto. 4 escenas de esta historia, versículos 1 al 9, su nacimiento donde él fue perseguido. Versículos del 1 al 9, su nacimiento donde él fue perseguido. Versículos del 10 al 14, el acontecimiento de su juventud, que mató al egipcio. En lo que quiere resaltar el autor sagrado es eso. Y donde él fue también rechazado. Él fue perseguido en su nacimiento, pero fue rechazado en su juventud. Versículos 15 al 22, su huida a Madián. Él huye porque Dios lo libra de la muerte porque el faraón los quiere matar. Pero él tiene que huir a Madián porque es allí donde van a encontrarse con Dios. Dios en su providencia lo dirige sus pasos. Es en Madián donde va a encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Versículos 23 al 25, el autor enfatiza esto. Dios oye, Dios ve, Dios no olvida ante el clamor de los hijos de Israel. Estas son las 4 escenas que podemos ver aquí en esta narrativa. Dios había en sus planes decidido librar de la muerte, ¿verdad?, ante el decreto de aniquilación a los varones hebreos, hermanos. Y Dios había decidido librar a Moisés. Él era, si veis en el versículo 1, él era de la familia de Leví. Su padre y su madre eran de una descendencia apartada para Dios, para el sacerdocio. Y además para el cuidado del arca de la alianza, el arca del pacto. Dios guardó a Moisés. Vemos aquí en estos primeros versículos, hermanos, del 1 al 9, que Dios guarda a Moisés. Dios lo guarda porque Dios en sus planes tenía, ¿verdad?, que él sería, ¿no? Él sería usado por Dios para librar a su pueblo de Egipto, y Dios lo guarda en su nacimiento. Curiosamente, hermanos, si nos trasladamos al Nuevo Testamento, también vemos a Jesús, que es guardado, librado de esa aniquilación, de ese infanticidio de Herodes el Grande. Lo sabéis todos. Hay un paralelismo en esa historia, ya que Herodes el Grande también se enteró de que el Mesías había nacido y Herodes no quería competencia en su reinado, al igual que Faraón. Al igual que Moisés, Jesús nació también, hermanos, con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados, como antes enfaticé. Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios guardó a Moisés, Dios guardó a Jesús. Hay un paralelismo en esto. Por eso decía que Moisés es tipo de Jesús. Lucas 1:68 al 75 nos dice: bendito el Señor Dios de Israel, que nos ha visitado y redimido a su pueblo, que nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia a nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Fijaos, ¿no?, cómo va coincidiendo el relato. Dios se acuerda del pacto con Abraham, Dios seguía multiplicando a su pueblo, Dios estaba guardando a sus siervos. Hermano, Dios cumple sus promesas, como vimos anteriormente, ¿no?, en el capítulo 1. Hizo juramento a nuestro padre Abraham que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos a Dios en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.
En estos primeros 9 versículos podemos ver que Dios no falla en sus cálculos, que Dios es fiel a sus promesas, que tanto Moisés como Jesús el Señor fueron librados de una muerte segura porque Dios estaba al control. Pero, hermano, tú que nos visitas, pregúntate hoy, ¿cómo es que has llegado tú hasta aquí en tu vida? ¿Cómo es que tú estás aquí hoy? Acuérdate cómo tú fuiste librado de la muerte. ¿En cuántas ocasiones Dios te libró de la muerte? ¿Cómo tú llegaste a conocer el Evangelio? ¿Qué plan, hermanos? En ese plan trazado por Dios, en ese plan eterno, tú estabas en los planes de Dios. Tú también has sido guardado hasta hoy. Aún todavía hoy tienes la oportunidad de poner tu fe en Jesús, de clamar al Dios vivo y eterno, de decir, Señor, líbrame de la esclavitud, de mis pecados, de la opresión del diablo, líbrame de una vez. Te lo ruego. Y por supuesto, no solamente estabas en los planes, has sido guardado por Dios, sino lo más importante es que todos tus pecados han sido perdonados por la muerte de Jesús. Esto es lo que en estos primeros versículos Dios nos quiere mostrar. Y esto nos lleva al segundo acontecimiento, los versículos 10 al 14, cuando ya el niño creció, cuando ya la hija de Faraón lo prohijó, dice aquí, le puso por nombre Moisés. Y ya crecido, vio allí, ¿no? Ya salió joven y vio allí a sus hermanos oprimidos, hermanos. Moisés, en estos versículos 10 al 14, podemos entender que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Pero hermanos, un detalle. La propia hija del Faraón, cuando lo tomó del río, le dio el niño a su madre otra vez. Fijaos los planes maravillosos del Señor. Le da, o sea, que no solo la sangre hebrea le corría a Moisés por las venas, sino que Dios en su providencia lo pone en las manos de su propia madre, versículos 7 al 9 que vimos antes. Y su madre, claro está, le transmite esa fe judía. Su madre le hablaría del Dios de Israel y de todas las promesas que Dios tenía para su pueblo. Está claro. Y un día vio cómo ese egipcio golpeaba a uno de sus hermanos y lo mató. Y al día siguiente dice que salió y vio 2 hebreos que reñían. Y estos lo rechazaron. ¿Por qué golpeas a tu prójimo?, le dijo él. Y le respondieron, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿También piensas matarme como al egipcio? Fue rechazado también por sus propios hermanos. También como Jesús. No vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Juan 1:11, perdón. ¿Cuántas veces estuvimos rechazando a Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces negamos el Evangelio? Yo recuerdo, hermano, una anécdota antes de venir al Señor a mis 27 años, 26, 27 años que vine al Señor. Pero recuerdo de joven, tenía 18 años y el que fue pastor mío, mi hermano Pepe. Había allí una legión de pintores en el bloque y yo le preguntaba a mi madre, ¿esta gente quiénes son, mamá? ¿Qué detallista, qué? Y decía mi madre, esta gente son evangelistas. Yo con 18 años. Digo, uff, Señor. Yo estaba en la iglesia católica, estaba, pero no estaba. Todos nos sitúan allí de chico, pero realmente ni había nacido de nuevo, ni conocía al Señor, ni nada, ¿no? Era todo puro ritualismo. Pero es curioso, ¿no? Es curioso porque Pepe me dice, Julio, ¿qué pasa? Yo lo conocía de la bicicleta, ahí andaba él con sus coches y sus cosas. Dice, Julio, tú quieres conocer, eso me impactó, eso me dejó, yo creo que ahí fue donde Dios ya, digamos, atrapó mi corazón. Dice, ¿tú quieres conocer este domingo a Jesucristo?
Digo, estos evangelistas están totalmente locos. Ya lo que me falta, la confirmación es esta. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres sentir su presencia? Negué el evangelio. Rechacé, tomé eso como un absurdo, hermano. Lo negué. Yo no sé tú. Quizás también te fueron a ti hablando de Cristo, del evangelio. A lo mejor viste evangelistas por ahí tocando la Biblia. Esta gente está loco. Nunca vi, cuando estaba bajo el yugo del faraón en este mundo, nunca vi al Dios hombre que iba a libertarme. No lo vi. No lo vi, hermano. Y al igual que Moisés, Jesús fue rechazado y sigue siendo rechazado por muchos, hermanos. Si no hubiera sido porque Dios se acordó de mí en sus planes eternos, cuando Dios vio mi clamor, cuando ya me hundía, hermanos, en el fango de lo malo del mundo, cuando ya, hermano, el lodo se me venía a la cabeza, estaba ya como cuando uno está en arenas movedizas ya, pero ya tragado completamente, hermano, para mayor gloria de Dios, casi muerto o muerto completamente, el Señor Jesucristo me rescató, me sacó del lodo, del fango, me limpió con su sangre, hermano, y aquí veis hoy una nueva criatura. Una nueva criatura que falla, que peca, que no es perfecta. Hace lo que buenamente puede, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero Jesús sigue siendo rechazado por muchos hombres. Quizás hoy hay aquí personas que rechazan a Jesús. Hoy personas aquí que están oyendo el Evangelio se van a ir tal y cual han venido, sin ningún tipo de efecto. No ven al Salvador de los hombres, están ciegos. Pero se trata de ti, ¿cómo lo ves tú? ¿Has encontrado al Salvador? O mejor dicho, ¿el Salvador te ha encontrado a ti? ¿Has conocido al Salvador? O mejor dicho, ¿has sido conocido, como dice la Escritura, por Dios? Y esto nos va llevando en esta narrativa a nuestra tercera escena. Este crimen de Moisés al egipcio lo lleva a huir de Egipto a Madián, donde Dios en sus planes iría preparando para el encuentro más tarde con él, el capítulo 3. ¿Ven cómo va la historia? Este crimen lo lleva a la tierra de Madián, porque Faraón dice en el versículo 15, oyó acerca de este hecho y procura matar a Moisés, pero Moisés huye delante de Faraón y va a habitar a la tierra de Madián. Versículo 15. Y de ese versículo 15 al 22 es donde esa huida a Madián lo llevaría más tarde, en el capítulo 3, nuevamente lo digo, a encontrarse con Dios en el monte Sinaí. Dios en sus planes a Moisés lo sigue librando, a su hombre escogido, a su siervo lo dirige providencialmente a la tierra donde conocería a su esposa. Tendría a su hijo Gersón y más tarde a su hijo Eliezer. Pero sobre todo lo que Dios quiere llevarlo es a la tierra donde va a tener el encuentro con él años más tarde, para llamarlo a la misión de librar a su pueblo de la esclavitud. Óyeme, mi hermano, en este llamado providencial Dios también te ha llamado a ti a librar a otros del yugo del faraón. ¿Amén? ¿Sí o no? Esto no es para que tú te quedes salvo. Dios me ha librado, muy bien. Dios ha quitado el yugo de mí, Dios me ha limpiado, pero ahora me siento en una iglesia. No, estamos llamados a predicar el Evangelio. Gracias, hermano. Estamos llamados a librar a otros por medio de la mano de Dios de la muerte eterna. Estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Estamos llamados
a caminar en santidad. Todo eso le ocurrió a Moisés, todo eso ocurre a todo cristiano, todo eso debe de ocurrirte a ti, llamado a evangelizar, llamado a ser santo, ¿o no? ¿Estamos llamados a ser santos o no? Amén, como Él es santo. Estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Y no estamos llamados a ocupar un banco en una iglesia. Estamos llamados, por supuesto que es bueno venir a la iglesia, pero estamos llamados, hermanos, a ir a todos los huecos, a todo donde el mundo está perdido, para ir y decir que Jesucristo trae la libertad plena. Ese encuentro era crucial para la vida de Moisés, que Dios lo llevara a esa tierra, porque lo cambió por completo. Una hermana oraba que la había cambiado antes, la escuchaba de los pies a la cabeza. Eso es lo que hace Dios. Dios no deja un trabajo a medias, lo saben. Dios está todavía perfeccionando su obra en ti por medio de Jesucristo hasta el día que Él venga. No somos perfectos, pero estamos en el camino de la perfección. Dios está perfeccionando su obra en nosotros. Ese encuentro de Moisés con Dios lo cambió totalmente. Fue un encuentro crucial para él, y ese encuentro con Cristo aquel día fue un encuentro crucial para mí. Y el encuentro que tú tuviste con Jesús fue un encuentro crucial para ti, hermano. Porque Él fue el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No puedes gloriarte absolutamente de nada. No fue ninguna decisión tuya. No fue el que te levantaste al final de la iglesia. No fue que algo vino a tu corazón. No fue que Dios vino a tu corazón. Fue que Dios vino a buscarte. Fue que Dios vino a salvarte. Fue que Dios vino a cambiarte. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea. Un encuentro con Jesús es lo único que puede cambiar tu vida hoy. Óyeme. Un encuentro cambia incluso tu nombre de ser un forastero, como dice aquí Gersón, un forastero de en tierra ajena. No le puso a su hijo Gersón porque era un forastero en tierra ajena, y Dios te cambia para ser un cristiano, para ser un verdadero hijo de Dios por medio de Jesucristo, heredero de sus promesas y a la espera de una patria celestial. A eso nos llama Dios. Y hoy tú puedes encontrarte con Jesucristo una vez más por medio de la fe. Así como mi hermano Pepe me lo decía. ¿Quieres encontrarte con Jesucristo? Yo andaba muerto, ciego. Si yo realmente hubiera sabido lo que era un encuentro con Jesús, hubiera ido corriendo, con lágrimas en los ojos, rápidamente a los pies de Jesús. Porque sabía que ahí encontraría un cambio radical en mi vida y el total perdón de mis pecados. Hoy que tú me oyes, tienes la oportunidad, una vez más, de venir corriendo a los pies de Jesús por medio de la fe. Y esto nos va llevando al último acontecimiento, los versículos 23 al 25. Después de pasado mucho tiempo, dice el versículo 23, muchos días, y a la muerte del faraón, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Eran muchos años, hermano. Pero Dios estaba ahí. Muchos años, sin ver resultados. Yo no sé el tiempo que tú llevas sin ver resultados, no importa. Pero Dios está ahí. En este caso fueron 430 años. No había resultados. No había respuesta. Dios parecía mudo. Pero Dios estaba ahí, aunque no lo pareciera. Dios estuvo siempre ahí. Dios estuvo esos 430 años ahí, dirigiendo la historia y al control absoluto de su plan eterno en Jesucristo, hermanos. Dios no falla. Dios es fiel. Dios, como digo aquí en los versículos 23 al 25, Dios oye, Dios ve y Dios no olvida ante el clamor de sus hijos, de los hijos de Israel. Que no lo veas, no veas el resultado, Dios está. Dios está oyendo tu clamor constante. Dios vio de antemano y sabía en la condición, como dice aquí el versículo 25, Él sabía de la condición, reconoció Dios
a los hijos de Israel, sabía de la condición en que estaban. Para los hijos de Israel no había esperanza. Ellos no se acordaban, quizás, del pacto que Dios hizo con Abraham, su padre. Pero Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham y eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. Que Dios no se olvida. Que nosotros nos olvidamos, pero que Dios no se olvida de sus promesas. Ellos pudieron hasta pensar que el Dios de sus padres los había olvidado por completo. Pero como hemos visto, Dios vio, oyó y no se olvidó. Dios desde los orígenes de la Escritura, en Génesis 3:15, Dios prometió a Adán y Eva que la simiente de Eva le pisaría, le machacaría la cabeza a la simiente de la serpiente, hermanos, y que Jesús sería herido en el Calvario, pero el diablo sería totalmente destruido, no tendría poder sobre nosotros. Gloria al Señor. Él anda como león rugiente, pero no tiene el permiso de Dios ni siquiera para tocarte un pelo de la cabeza. Así que por lo tanto algunas veces no le echemos tanto la culpa al diablo y miremos más que somos responsables de nuestros pecados. Él prometió eso, que le pisaría la cabeza al diablo, al faraón que nos estuvo extorsionando tantos años, ¿verdad, hermano? El faraón nos extorsionó, el diablo nos extorsionó, nos esclavizó. El faraón de este mundo. ¿Cuántos años fueron? 10, 15, 20, 30, 40, pero cuando tú clamaste al Señor, el Señor te oyó, el Señor te vio y el Señor no dudó en acercarse y venir a libertarte. Moisés libró al pueblo de Israel por medio de Dios, por la mano poderosa de Dios, dice la Escritura. Además, Moisés, como hemos visto, es tipo de Cristo, que es el libertador. Cristo es el libertador por excelencia, al que apunta toda la Escritura, hermano. Cristo fue el que nos libertó de nuestros pecados. Cristo fue el que te libró del yugo del faraón de este mundo, del diablo y de sus huestes de maldad. Fue Él. Nada tus fuerzas, nada tu decisión, nada tu, no sé cómo le llaman en este mundo, tu voluntad. Dios movió tu voluntad en fe para que pusieras tu confianza en Cristo. Cuando vino, dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Cuando viene el cumplimiento del tiempo, es cuando Dios quiere las cosas, hermano, no cuando nosotros las queremos. Amén. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ocurren muchos procesos. A veces queremos las cosas rápidamente. A veces queremos que la enfermedad cese. A veces queremos que las cosas vayan de otra manera. Pero realmente Dios maneja a su antojo y a su voluntad todos los escenarios, toda nuestra historia. Es Dios el soberano, hermano. En este caso igual. Dios envió a su Hijo. No lo envió a Abraham, no lo envió a José, no lo envió a David, no lo envió a Salomón. Dios envió a su Hijo en el cumplimiento del tiempo. Amén. Aunque ya ellos lo vieron. Abraham vio, dice el Evangelio de Juan, vio a Jesús y Abraham se gozó, hermano. Y al igual que nosotros, vemos a Jesús en fe y nos gozamos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Dice Lucas, capítulo 19, versículo 10. Él vino. Y eso me recuerda a algo que me impactó hace unas semanas que estuve viendo un documental 11S. No sé si lo han visto. 11S, del 11 de septiembre del año 2001, creo que fue. Cuando las Torres Gemelas fueron totalmente destruidas. Vi el documental, pero lo vi desde las tripas de las torres. Y me causó un impacto, hermanos, tremendo. Yo no sabía que había tantos bomberos, tantos policías, capellanes, incluso cristianos, allí, hermano,
en la base de la torre cuando ya estaban cayendo. Y como ellos veían gritar y escuchaban gritar a las personas, hermanos, desde los pisos. Yo no había visto eso nunca. Yo veía los aviones pegando con las torres, como caían por fuera de las torres, pero nunca había visto el corazón de las torres. Hermanos, montones de bomberos queriendo ya subir ante el clamor que había en ese edificio, hermanos. Cómo los cuerpos caían por el edificio, pegaban golpes en el techo y ellos se conmovían, hermanos. Capellanes, policías, vamos, decían, vamos, tenemos que subir, tenemos que ir. ¿Saben qué ocurrió, hermanos? Que perdieron sus vidas, todos perdieron sus vidas. Oyeron el clamor, oyeron el llanto, oyeron cómo caían esos cuerpos. Subieron, hermano. Cogieron, yo me quedé, bueno, no tengo palabras, hermano. Esas personas entrando, los ascensores, por las escaleras subiendo, tenemos que salvarlo. Jesús vio nuestras vidas. Jesús te vio a ti completamente hundido, destrozado, sin esperanza, derribado, muerto. Y Jesús dio su vida hasta la muerte en la cruz del Calvario. Él no dudó ni un momento, como aquellos hombres, como aquellos bomberos, aquellos capellanes, subieron rápidamente y perdieron su vida, se le cayó la torre encima, hermano. Jesús cargó. ¿Ven esa torre cayendo? Jesús cargó, sobre él cayó toda esa torre de pecados y maldades de nuestras vidas. Y fue sepultado y murió por tus pecados, por mis pecados. Qué héroe, hermano. Ninguno de los personajes que describí antes se parece absolutamente en nada a nuestro bendito Salvador. Ningún héroe de ficción. Nada. Algunos llegaron tarde aquel día a las torres. Ya cuando vieron que se desplomaron, algunos llegaron tarde, pero Dios nunca llega tarde, hermano. Y hoy, por medio de la fe, tú puedes apropiarte de esta palabra. La Escritura nos enseña, y el Espíritu Santo nos revela aquí, en Hebreos 11, versículos 23 al 27, que por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Ven lo que hizo la fe en la vida de Moisés? Que no lo vemos en Éxodo, pero lo vemos revelado por el Espíritu Santo en Hebreo. La fe movió la vida de Moisés y la fe debe de mover tu vida hoy. Dice que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, la vergüenza de Cristo, hermano, que los tesoros de los egipcios, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe él dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo es tu vida, hermano? ¿Tú te sostienes como viendo al invisible? Aunque las torres de tu historia se caigan, muévete en fe, hermano. Dios ha trazado planes con personajes, con siervos a través de la historia. Tú también tienes tu historia, todos tenemos nuestra historia, ¿verdad? Y sabemos de lo que Dios es capaz. Y sabemos de lo que Dios nos ha librado. Ten hoy fe y confía en los planes que Dios ha trazado para ti, sean cuales sean. Confía. Esta palabra nos llama a confiar en fe.
Nos llama a entender que Dios tiene sus planes bien calculados. Juan 1, 9 al 14 nos dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció como estábamos nosotros. A los suyos vino, los suyos tampoco le recibieron, pero más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tu fe es un milagro de Dios también. Aquel verbo fue hecho carne y puso su morada, dice la palabra, habitó, puso sus pies en esta tierra y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, y voy terminando ya. Escuché en una ocasión que el mayor paso para la humanidad no fue que el hombre pisara la luna, si es que la pisó, o es que la pisaba ahora, no lo sé. Pero el mayor paso para la humanidad no fue que el hombre pusiera sus pies sobre la luna. El mayor paso para la humanidad fue que Dios pusiera su fe sobre la tierra. Y tú que me oyes, si termino, estás sin Cristo hoy, te quiero decir una cosa. Y lo vemos en el libro de Éxodo. No existe otro plan de salvación para tu alma, ni para tu verdadera libertad. Todo lo que los hombres prometen, y lo estamos viendo cada día más, son patrañas. Pero lo que Dios promete es fiel y digno de ser recibido, como dice Pablo a Timoteo. Fiel y digna es de ser recibida esta palabra hoy. Este mundo caído y en pecado, o tú que estás sin Cristo, solo dispones de un libertador más que suficiente, mucho más grande que cualquier personaje bíblico, y en este caso mucho más grande que Moisés. Ven hoy en arrepentimiento y fe al Hijo de Dios, porque si el Hijo os libertare, entonces seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Que Dios te bendiga. Amén. Amén. Vamos a orar así como estamos. Damos gracias al Señor por su palabra bendita, para que tu Santo Espíritu nos muestre una vez más, Señor, la gloria de Jesucristo, nuestro libertador. Amén. Oh, no hay nadie más grande que Él. No hay otro como Él. No hay otro plan de salvación, sino el plan que tú has llevado a cabo y que ya has ejecutado en la eternidad, Padre, por medio de Jesucristo y la cruz. Te damos gracias por mis hermanos. Gracias por los que están aquí y nos visitan, por aquellos que nos oyen, Padre, para que tu Santo Espíritu los convenza de pecado y los lleve al arrepentimiento y fe, al único camino, a la única verdad y al único que contiene vida en sí mismo, a Jesucristo el Señor. Amén y amén. 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 Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Damos gracias al Señor, como no, por su palabra, por su siervo.